estuvimos analizando o pensando y haciendo un recuento muy rápido de lo que es la historia de la apostasía. Realmente la apostasía no se detiene, es algo que corre, avanza, como decía hermano Gerardo al principio, tan sutilmente que muchas veces es difícil de identificarla. Pero cuando aprendemos de la historia, estamos más capacitados, aptos para poder hacer cambios y detenerla, permanecer simple y sencillamente en un modelo. En esta noche hablaremos acerca, hermanos, de un modelo. La necesidad de conocer el modelo de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros identificar un billete falso? Por ejemplo, un billete de $5, de $10, de $100. ¿Cómo podríamos identificar un billete falso si no conocemos las características que componen un billete original? ¿Cómo podríamos hacerlo? No estaríamos habilitados para poder identificarlo. Alguien más agregó que si tú conoces, no necesitas conocer todos los billetes falsos para poder identificar la falsedad en un billete. Lo que necesitas es conocer, una vez más, el billete original. Y así, hermanos, es precisamente lo que necesitamos nosotros conocer, el modelo de Dios para la iglesia. Para todo lo que la iglesia hace o haga, es necesario conocer el modelo. Es exactamente lo que estamos diciendo. ¿Cómo podemos cuidarnos de no apartarnos de la doctrina correcta si no conocemos la doctrina correcta, no conocemos la verdad? En el Antiguo Testamento, para todo Dios dio modelo. Pondré, hermanos, 2 o 3 ejemplos, pero en realidad podríamos poner muchos ejemplos de lo que Dios hizo en el Antiguo Pacto respecto al tiempo de la ley, los utensilios, el arca, el templo movible, por ejemplo, el arca de las ofrendas, donde se sacrificaban los animales. Todo absolutamente había un modelo, todo. Eso nos recuerda, hablando de modelo, el modelo del arca de Noé, 300 codos de largo. Dios dio modelo para todo. La pregunta sería, ¿por qué dejó el Señor desprovisto? ¿Por qué habría de dejar desprovista la iglesia sin modelo? Para todo hay un modelo. Un ejemplo muy claro es en Éxodo capítulo 25, versículo 10, acerca del arca de madera de acacia, la cual habían de llevar con 2 varas recubiertas de oro, para así cargarlas a algunos hombres, no en un carro con algunos toros, ¿verdad? Y dice Éxodo 25, que harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, de su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. De 1 talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Y mira, verso 40, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Eso es respecto al arca. Hermanos, cuando pensamos en el candelero, otro ejemplo, como decía, muchos, no vamos a usar mucho tiempo para hablar de eso, pero hay muchos ejemplos. Otro de ellos es el candelero. Números capítulo 8, versículo 2, habla a Aarón y dice Dios a Moisés, según el 1, cuando encienda las lámparas, 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó, verso 4. Y esta era la anchura del candelero. ¿Por qué dar medidas? Porque había un modelo. Esta será la anchura del candelero de oro, labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores. Era labrado a martillo conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así lo hizo el candelero. Así lo hizo el candelero, hermanos.
Cuando leemos en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 6, versículo 17, hablando acerca de los romanos que los predicadores llevan el Evangelio, pero también los que oímos en el Evangelio debemos ser entregados a esa forma de doctrina, según este versículo de Romanos 6, 17 y 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La palabra forma de doctrina simplemente, hermanos, es un tipo, ejemplo, es un patrón, diseño, forma. Las hermanas pueden entender muy bien cuando hablan de un modelo para un pastel. Tienen un modelo, tienen un recipiente donde ponen la harina y el pastel sale exactamente como es el modelo. Eso es, hermanos, la forma de doctrina. Así es que nosotros, los romanos, habían escuchado un modelo de doctrina, un modelo de enseñanza. Habrá muchos modelos de enseñanza en el mundo, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay un solo modelo de enseñanza para salvar al hombre. Y eso es precisamente, hermanos, lo que necesitamos nosotros pensar. Existe una necesidad imperiosa, una necesidad grande de que cada iglesia del Señor, conozcamos sobre el modelo, en cualquier área de la cual hablemos. Así que hay una cosa, hermanos, que podemos pensar a esta altura de nuestro estudio. La pregunta sería básicamente, ¿cómo podemos conocer el modelo? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Si necesitamos defender la verdad, Judas 3, necesitamos permanecer en la doctrina y estar cuidándonos de la apostasía, ¿cómo podemos conocer el modelo? Bueno, una de las cosas que en la Biblia, hermano, Nuevo Testamento encontramos, y usted y yo podemos enfocar nuestra atención en dos áreas, escuche bien eso, dos áreas, donde hay modelo. Modelo en cada mandamiento, lo que es la estructura de cada mandamiento. En otras palabras, la composición de cada mandamiento. Pero no solamente en eso, sino también en el modelo que está en el Nuevo Testamento para que la iglesia haga algunas cosas. Por ejemplo, en la adoración tenemos modelo en el Nuevo Testamento. No está junto en alguna parte de una carta o libro, pero está disperso empezando desde Hechos de los Apóstoles, Romanos, Corintios, etc. Tenemos nosotros, hermanos, el modelo disperso, pero que compone las partes elementales y esenciales de lo que es la adoración. Canto, predicación, Hechos 27, la Santa Cena, 1 Corintios 11, verso 23, y Hechos 27, etcétera, etcétera. Así que tenemos modelo, la iglesia tiene modelo, pero también, recuerde esto, hay modelo en cuanto a la estructura de cada mandamiento, particularmente, por ejemplo, hablamos de la cena, es un mandamiento, la ofrenda, 1 Corintios 16, 1 y 2, hay un modelo para ello. Y cuando hablamos de modelo significa que hay una estructura o una composición, elementos que componen un mandamiento. Si usted y yo aprendemos esto, hermanos, será difícil que nos podamos apartar en pos de la apostasía. Ejemplo en cuanto a la estructura del mandamiento. Hemos visto la cena ocasiones repetidas veces. Quiero usarlo como base para que ustedes y yo ya tenemos en la mente y podemos comprender esto así en cuanto a la ofrenda, el bautismo, la alabanza, la oración. Cada mandamiento tiene una composición. Un ejemplo, hermanos. Por ejemplo, la estructura del mandamiento de la Santa Cena tiene una composición que si usted quita uno de esos elementos, difícilmente se mantendrá en el mandamiento mismo. Ejemplo, este mandamiento está estructurado para hacerse un día específico, primer día de la semana, Hechos 27, correcto. Y ese es el primer elemento que compone el mandamiento, primer día de la semana. En segundo lugar, hermanos, es el pan y el jugo, los dos elementos que componen este mandamiento.
y los cuales llamaremos así elementos esenciales, no opcionales, esenciales. De tal manera que dice allá en Mateo capítulo 26, verso 26, que mientras comían tomó Jesús el pan, y habiendo dado esto tomó la copa, verso 27, y constituyen el segundo elemento. En tercer lugar, dice que el Señor dio gracias. Gracias. Eso lo repite el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Dice que la noche que Jesús fue entregado tomó pan y dio gracias. Tercer lugar es el tercer elemento. En cuarto lugar, hermanos, es comer y beber. Cualquiera pudiera pensar que el comer y beber, hermanos, es obvio que hay que comer y beber. Pero, escuche bien esto. ¿Sabía usted que hoy en día hay quienes o grupos religiosos que pasan el jugo o el pan por el frente de ellos y no lo comen, no lo beben, por sentirse indignos? La pregunta es, ¿celebraron la cena del Señor sin comer? No, porque es un elemento esencial. Jesús dijo claramente, tomó el pan, lo partió y dijo la orden del verbo to do en inglés, el verbo hacer, tomar, comer, beber. Es el mandamiento de acción físico. Y ahí que llevamos el cuarto elemento. Y número 5, hacer memoria es un ejercicio mental donde conforma el quinto elemento para que sea posible la Santa Cena. Ahora la pregunta es, si son elementos esenciales, ¿podemos quitar alguno de ellos? La respuesta es no. No. ¿Podemos cambiar el jugo y el pan por otros elementos? No. ¿Podemos cambiar el día para practicarlo el lunes o miércoles? No. No. ¿Podemos tener la opción de comer o beber? No. ¿Tenemos la opción de hacer memoria? No tenemos opción. Debemos hacer memoria de las muertes de Cristo Jesús. ¿Se fijan en eso? Eso es. Esta es la composición básica del mandamiento. Ahora bien, escuche bien esto, hermanos. Si usted conoce, usted puede, iba a sacar un billete, ¿verdad? Pero no lo tengo ahora, está ahí. Pero yo puedo usted traer a decirle que saque ahora un billete, $1, si usted tiene $1. Y yo le podría preguntar a usted, ¿conoce si su dólar que usted tiene en su bolsillo es original? ¿Puede usted saber? ¿Sabe qué compone el dólar para ser original? Bueno, posiblemente usted va a decir, bueno, creo que sí, maybe. Pero si usted no ha analizado de qué está compuesto el bill, se dará cuenta que uno de los elementos es el papel. Si alguien usa un papel diferente, es falso ese papel. El papel es especial, ¿sabe usted eso? Número dos, un número que tiene ahí con números y dígitos, diferentes dígitos, eso es esencial. Una pequeña banda que está dentro, entre el papel introducido, perfecto. Porque en las tiendas hacen que da usted billetes de $100 y ahí en la checkout, en la cajera, hacen, ok, está bien. Estaba, hermanos, en una tienda de aquí en Louisville hace algunos años atrás y se me ocurrió pagar con un billete y la cajera dijo, señor, su billete de $20 no es bueno. Y dije, está bromeando. Es un día bueno para bromear. Y dijo, no, señor, su billete de $20 no es bueno. ¿Y sabe que puedo llamar a la policía? Le dije, ya me puse serio y dije, ok. Bueno, usted puede hacer lo que usted quiere. Pero ese billete de $1 salió en el ATM, en el cajero, y usted puede hacerlo ahora. Dijo, pero no lo voy a hacer. Tiene otros billetes de 20, le yo quiero otros. Ok, este es bueno, tenga cuidado con ese. Ok, perfecto, lo tomé, lo guardé, hermanos, hay que destruirlo. Pero la pregunta es, ¿cómo saber? Se dio cuenta cuando hizo eso. Ahora, si usted pregunta, ¿cuáles son los elementos de $1? Si no lo ha analizado, no sé. ¿Cómo una iglesia, cómo cristianos pueden defender la verdad si no conocen la estructura de cada mandamiento? ¿Cómo van a hacerlo? Hermanos,
no estamos habilitados para poder defender la verdad. Usted mira, déjenme avanzar ahora a continuación. ¿Sabe usted que hay cosas que no son parte del mandamiento? Hay elementos, otra vez, que no son parte del mandamiento. No son partes esenciales. Y usted debe distinguir una línea entre las cosas que son esenciales y que componen el mandamiento y las partes que no son esenciales, que no son parte del mandamiento. Ejemplo, alguien dice, el mandamiento tenemos que hacerlo de noche porque es una cena. La iglesia tiene que ofrecer a los miembros el pan y el jugo solamente una vez. Hay quienes dicen, para que el mandamiento sea cumplido, sea completo, hay que hacerlo al mismo tiempo. Ejemplo, yo estoy para el frente y digo, hermanos, tengo el pan, ya todos tienen el pan, y todos dicen, y amén, ok, muy bien, ahora, 1, 2 y 3, al mismo tiempo, y todos comen al mismo tiempo, ok, nadie se adelante, 1, 2, 3. ¿Sabe que hay iglesias que practican? Porque creen que eso es parte del mandamiento, no, explicaré a continuación por qué no es. Cuarto lugar, hay quienes piensan y dicen que usted tiene que cortar el pedazo de pan, la parte del pan, porque la Biblia lo enseña. Si usted no lo hace, usted no cumplió la Santa Cena o la Cena del Señor. No está completo, dicen ellos. La pregunta ¿es verdad? Ok, mire rápidamente, hermanos, aquí. Primero, alguien dice, ¿dónde surgen estas teorías? De la Biblia, pero ¿es correcto interpretar la Biblia de esta manera? Por ejemplo, los que dicen que tiene que ser de noche, leen Mateo 26, 20, y 19 y 20. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Vayan a cierto hombre y digan en tu casa, voy a celebrar la Pascua. Y 20, prepararon la Pascua. 19, 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y dicen ellos, ve, llegó la noche y ahí tomó la cena. Tenemos que hacerlo de noche. No está bien hacerlo a las 10 de la mañana. Ok, ¿cómo puedo entender esto cuando llegó la noche? Primero, cosa que usted puede comprender es que ¿qué iba a tomar en la noche? ¿Qué hizo? La Pascua. La Pascua. ¿Por qué la Pascua en la noche? ¿Por qué? Prepararon. Y cuando llegó la noche, ¿por qué? En el Antiguo Testamento, escuche bien esto, cuando celebraban la Pascua, hermanos, era por la tarde a la caída del sol. Tanto el cordero como los panes que iniciaban comiendo panes era a la caída del sol. En Éxodo 20, capítulo 12, mejor dicho, Éxodo 12, verso 6. Iban a tomar el cordero el día 10. El día 10 según los versículos anteriores. Pero el verso 6 dice, lo guardaréis hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Lo va a inmolar entre las 2 tardes. Ahorita va a mirar qué son las 2 tardes. Verso 18. Después, hermanos, en el mes primero comeréis los panes sin levadura. ¿Desde cuándo? Desde el día 14, el día que comen el cordero, a la caída de la tarde o las 2 tardes. Bueno, desde el 14 por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. 14 hasta el 21, ¿cuántos días son? Usted cuente. Pero cuando empiezan a comer también esos panes sin levadura por la tarde, hasta el 21 del mes por la tarde. ¿Ve eso? Bueno, vea Éxodo capítulo 16, verso 5 y verso 6. Hablando de la Pascua, lo mismo. No podrás sacrificar la Pascua en cualquier de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificará la Pascua por la tarde a la puesta del sol. Cae el sol, se pone el sol y llega la noche. A la hora que saliste de Egipto. ¿De eso? Por eso que Jesús tomó la Pascua, cuando cayó la noche se sentó. ¿Pero qué es la Pascua? No la cena. No la cena.
¿Qué es el problema, hermanos? Usted identificó, problema para interpretar Biblia correctamente. Primero, esa es la razón. Esa es la razón. Cuando llegó a la noche se sentó a la mesa con los 12. En segundo lugar, los que dicen hay que hacerlo solamente una vez el primer día de la semana. En otras palabras, si en la mañana se ofreció a las 10 y usted viene a la reunión de la iglesia por alguna razón que no pudo venir, estaba enfermo, qué sé yo, y puede parar y venir por la tarde a las 5, hay quienes dicen no, lo siento, ya tomamos la cena a las 10. ¿Por qué? Porque solamente tiene que ser una sola vez. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Y por qué solamente una vez? Bueno, aquí, hermanos, simplemente las razones, muchas veces iglesias lo hacen para forzar hermanos o buscar hermanos que asistan a los 2 servicios de la iglesia. Estaba yo predicando en México en los fines de los 80 y 90 y en el 90, año 90, hablando con un hermano de una iglesia en el Nuevo León, me dice, hermano, la iglesia, los varones, tenemos un problema ahí. Hermanos vienen, se reúnen por la mañana y ya por la tarde no vienen. Y vienen muy pocos. Entonces, ¿qué hizo el acuerdo de los varones? Acordaron tomar la cena mejor por la tarde para que no falten los hermanos. Y no ofrecerla por la mañana, solamente por la tarde. Y paro y digo, hermano, no me diga, déjenme decirle yo, tratar de adivinar qué pasó. Los hermanos que faltaban por la tarde vinieron por la tarde, vinieron por la tarde para tomar la cena y en la mañana no vinieron. Dice, exactamente eso pasó. Los hermanos que faltaban por el servicio de la tarde, vinieron por la tarde porque se cambió el tomar la cena de la mañana para la tarde. Pero no se ofrece por la mañana. ¿Entiende el punto, hermanos? Que es simplemente, es un acuerdo de la iglesia, dice, de los varones, y se debe respetar. No. Simplemente recordemos en la historia del día de ayer, los concilios principales que fueron en Asia Menor, en aquel tiempo, los concilios y aquellos hombres que estaban bajo la diócesis y venían a reunirse con el Estado político de Roma. En esos concilios hacían ciertos acuerdos y establecían leyes humanas, recuerde eso. ¿Y por eso es la ley la palabra de Dios? No, la ley era la Biblia. Un acuerdo que contradice un mandamiento, recuerde esto, hermanos, es pecaminoso. Si una hermana que está por la tarde de pie para tomar la cena y no se le da, y es día de la semana, primer día de la semana, y lo obstruye un acuerdo, aunque sean de varones, los más sabios, no importa, ¿qué está pasando? Están provocando que peque la hermana no poder tomar la cena dentro del domingo. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Día, no una hora, día. Entonces, hermanos, entendemos ese punto. Yo creo que muy bien, claramente. Después, el argumento de esto no es parte del mandamiento. Estoy especificando y que muchos, al no distinguir la composición del mandamiento, ponen mandamientos humanos o teorías de algo que simplemente no es parte del mandamiento. Hacerlo al mismo tiempo, 1, 2, 3, y comerlo y beberlo. ¿De dónde está esta teoría? En 1 Corintios 11:33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, espérense. Y por eso el que está enfrente dice, ok, no lo coman, no, paren. 1, 2 y 3. Lo hicimos a tiempo, todos igual, ok, perfecto. ¿Eso es lo que está hablando la Biblia? No, es una mala interpretación de 1 Corintios. El contexto decía que los hermanos no estaban juntos para celebrar la Santa Cena. Aparte que la cena se había convertido en una comida ordinaria, una comida de la casa, y ya no era el mandamiento claramente genuino. Por eso dice, cuando puedas reunir, esto no es comer la cena del Señor. 1 Corintios 11:21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena.
se adelanta. Y uno tiene hambre, otro se embriaga. Entonces, hermanos, el punto no era de la ejecución en la acción del mismo tiempo, sino en la ejecución de estar presentes. Y eso es algo muy diferente. Esperaos unos a otros. Cortar el pedazo, ¿sabía usted que hay un poco de dificultad en algunos? Dicen que eso es parte del mandamiento, no lo es. Uno tiene que cortar el pan, porque 1 Corintios 11:24 dice que habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, en la versión 1960 que usamos, que por vosotros es partido. Que por vosotros es partido. Y bueno, en la iglesia donde predicaba antes, allá en Matamoros, México, en una ocasión, después de un domingo, un varón dijo, hermano Alberto, ¿podemos tener una junta de negocios con los varones? Y digo, sí, claro. Es urgente. Ok, algo está pasando. Entramos ahí a donde hacemos la reunión, todo bien preocupado. ¿Por qué? No estamos partiendo nosotros el pan. Dice, hay muchos fragmentos de pan. Y dice, no estamos haciendo eso. Cada uno lo toma, pero no está partiendo. Y dice, mire que por vosotros es partido. ¿Captamos la idea, hermanos? Ok. Primer pregunta, digo, a él. Dice el versículo, habiendo dado gracias, quien Jesús lo partió. Y dice Pablo que Jesús tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Las letras rojas implica que Jesús lo dijo. Dice Pablo que Jesús lo dijo, que por vosotros es partido. Vaya y busque Mateo 26, a ver si Jesús dijo que por vosotros es partido. Por favor, le dije, hermano, y dijo, hermano, no, pues no está. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, sí está en el versículo 28 respecto a la copa. No en el pan, que por vosotros es partido, pero sí la copa. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Dice Lucas, hermanos, 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. No dice del pan. ¿Por qué Pablo diría eso? Obviamente, hermanos, es un lenguaje muy conocido, donde nosotros podemos entender que al referirse del pan implica el jugo de uva, pero la pregunta es, si uno tiene que partir el pan, ¿también tendrá que derramar la copa? Si el Señor está diciendo que bebas de la copa, ¿tendremos que derramarla? Usted ya entendió muy rápidamente la idea. El énfasis no es que usted la parta. En realidad, que por vosotros se derrama significa que la sangre de Cristo Jesús fue derramada por nuestros pecados. Y el cuerpo de Cristo Jesús fue clavado en la cruz por nuestros pecados. Eso le dijo a los discípulos. Es una mala interpretación de la Biblia. Hermanos, podía seguir esta toda la noche, pero no creo que soportamos estar despiertos. Pero diré que el primer error, número uno, que lleva a la apostasía es no identificar la composición del mandamiento. Y no puede identificarse la composición, la estructura, lo que compone el mandamiento, porque no somos entrenados a interpretar Biblia. Toda la iglesia debe aprender, hermanas, jóvenes, jovencitas, aprenda a interpretar su Biblia, a entenderla por sí mismo. Es importante. Es importante. Así que continuamos. Ya decíamos, hermanos, que cosas que no integran el mandamiento son aparte. ¿Ok? Bueno, después de ello, en cuanto podemos así mirar cuál es la estructura de la ofrenda, la misma cosa. Usted pone 1 Corintios capítulo 16, ofrenda para los santos, es para los santos, es el primer día, es conforme hayas prosperado, lo apartas o lo das y se guarda en un tesoro, son elementos básicos. Cámbialo y ya no es la estructura del mandamiento. Así, hermanos, podemos comprender. Pero hablando de modelo o patrón para hacer las cosas, la iglesia, cada cosa, algo, actividad, todo lo que la iglesia vaya a hacer necesita un modelo, y hay modelo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, explico. Hermanos, ¿recuerda usted sobre la organización de la iglesia? ¿Qué es lo que los ancianos
en el primer siglo, o mejor dicho, en el tercer siglo, 3 y 4 siglo de la apostasía, ¿qué es lo que ellos hicieron con el modelo de los ancianos? Por ejemplo, usted pone Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 y 2, lo pone en su Biblia. Y cuando hace eso, usted está la misma Biblia, la palabra de Dios, está estableciendo los elementos que componen el modelo para la iglesia en cuanto a la organización de la iglesia. Por ejemplo, primero, ruego a los ancianos, 5.1, Primera Pedro 5.1, ruego a los ancianos. ¿Qué significa esto? Plural. No es un anciano, no, son varios ancianos. Ruego a los ancianos. Primero, aparte que compone, el modelo tiene que ser más de 2, ¿ok? No 1. ¿Qué otra cosa? Ruego a los ancianos, número 2, es que deben ser ancianos de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. Ancianos que tienen requisitos, no de edad, sino que tienen requisitos para esta función, personajes como pastores o obispos. Número 2, ¿ok? Plural, varios. Número 2, que tengan los requisitos. Y número 3, verso 2, apacentar la grey, un rebaño. Ese es el tercer requisito. Y usted lo va poniendo, mirando que está completo. ¿Ok? Solamente sobre una grey. ¿Qué es lo que los ancianos en la apostasía olvidaron? Que ellos no iban a estar gobernando sobre una diócesis, un solo hombre, o gobernando más allá de su propia iglesia local. Eso ellos olvidaron. Se salieron del modelo. ¿Captó la idea? Hermanos, es muy fácil cuando uno conoce el modelo, defender la verdad, permanecer en la verdad, cuando conoces el modelo. Pero si no conoces el modelo, difícilmente vas a poder defenderlo. De tal manera, ¿qué otra cosa abandonaron aparte de una sola grey? Título. El término usado. Pastores, obispos, ancianos. ¿Ok? No arzobispo, no supervisor en otro sentido, etcétera, hasta el Papa. Y así, hermanos, entonces, por ejemplo, en cuanto a esto, decía, yendo el modelo de la iglesia, de cada iglesia local, usted y cada uno sabemos que debe haber ancianos. Hechos 14:23 establecieron ancianos en cada ciudad, en cada iglesia. 1 Timoteo 3:1 al 7 están los requisitos. Los diáconos, Filipenses 1:1, a los hermanos en Filipos con los obispos y diáconos. Aquí están los requisitos de los diáconos en 1 Timoteo 3:8 al 13. También el evangelista, siendo parte, hermanos, un personaje que en la iglesia, cada iglesia local debe haber un evangelista. Efesios 4:11, el Señor constituyó a los evangelistas como personajes. Y su obra está en 2 Timoteo 4:15, a obra de evangelista. Mejor dicho, está mencionada la obra del evangelista. Y de esa manera, miembros también, como Filipenses 1:1, los santos que están en Filipos, Efesios 2:19, aquellos que son edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Esa es la organización para la iglesia. Sin embargo, hoy en día, hermanos, no va a encontrar eso. Muchas veces va a encontrar personajes como pastor singular y solamente uno, que se le llama pastor. A veces se le llama reverendo, presidente o secretario, términos que no son bíblicos en un modelo de la organización de la iglesia, y se ha apartado totalmente. Va a encontrar inclusive también en tiempos modernos la palabra administradores. Y esto, hermanos, inclusive en iglesias de Cristo hispanos. De acuerdo a 1 Corintios 4:1 y versículo 2. Usted dice, hermanos, ¿estoy escuchando bien? Que en vez de ancianos hay administradores, sí. En 1 Corintios 4:1 y 2 dice así, pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ténganos, ¿a quiénes? Hermanos, claramente Pablo va a hablar en contexto de los apóstoles. Fatigamos trabajando con nuestras manos, nos difaman, rogamos, etcétera, etcétera. Desde el verso 9 en delante, esa es la clase del próximo domingo. Habla de los apóstoles.
Pero usted dice, hermanos, ¿y cómo es eso? Si la iglesia no entiende el modelo de organización que acabamos de comprender, fácilmente se van a separar. Se van a separar. Y sabe, hermanos, cuál es el punto de los administradores o ministros, inclusive en ausencia de ancianos. Los argumentos es que si hay una iglesia con 15 varones, muchos son recién bautizados. Algunos tienen años, pero no son espirituales. Son algo carnales, se enojan en la junta de negocios. Y dice, vamos a tener una junta de 15 minutos. 15 minutes, 15 minutos. Y se tardan 1 hora y 30 minutos por discutiendo. Entonces algunas iglesias dicen, no, vamos a quitar a todos los varones. Vamos a poner algunos ministros o administradores. Son 3 hermanos, 4 hermanos que son los más maduros, que decidan por la iglesia, La junta de varones se elimina, porque hay muchos hermanos que no miramos las cosas igual, los acuerdos nos tardamos mucho. Y cuando eso sucede, cuando pones a 3 o 4 administradores, entonces para decidir negocios de la iglesia, dicen ellos, los acuerdos van más rápido, la iglesia avanza mucho más rápido. Esos son los argumentos. Pero ¿dónde encontramos nosotros parte de la organización a hombres que tienen como títulos administradores? No. Reverendo, no. Secretario, no. Presidente, no. Ancianos, sí. Diáconos, sí. Evangelistas, sí. Eso es, hermanos. Simple. Es simple. Pero es increíble que esté sucediendo hoy en día eso. Y después argumentan. Dice, esto es asunto de cada iglesia local. Bueno, ¿de dónde vienen estas ideas, hermanos? Teorías erróneas. ¿De dónde? Simplemente hemos dicho y repetimos una vez más, hermanos, no se conocen las escrituras y sobre todo no se interpretan. Pero ante todo, hermanos, no se acepta el modelo correcto. Estaba hoy en este día hablando con Hugo, el hermano que está con nosotros de Alabama. Y estamos hablando del modelo de ¿qué? Del modelo de Dios para el hogar, para la familia. Porque hay iglesias, hermanos, algunas iglesias del Señor que han perdido mucho sus hijos. Perdieron sus hijos. Y crecieron y se fueron de la iglesia. No hay jóvenes en la iglesia. ¿Cuál es la razón? Los padres y madres estaban trabajando y los hijos no estaban siendo entrenados en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la razón. Esa es la razón. ¿Y qué es el modelo que se abandonó? La responsabilidad de la madre de hacer su trabajo. ¿Recuerda el tema que hemos tratado aquí? Que si la mujer puede trabajar fuera o no. El punto no es la discusión si puede trabajar o no. Ya que hemos visto en la historia que hasta a Proverbios 31 la mujer es como una barca de mercader que trae cosas etcétera a la casa. No es el punto. El punto es si cumple o no su responsabilidad de educar hijos. Entonces, ¿qué es eso? Una desviación, desconocimiento al modelo de Dios para la familia. Hermanos, creo que yo no necesito seguir hablando mucho más en esta noche. Creo que hemos comprendido lo básico. Lo básico es cómo puedo yo defender la verdad, evitar que yo o la iglesia vaya a la apostasía si no conozco la doctrina, la verdad. No sé interpretar Biblia. La estructura de lo que es un mandamiento, por ejemplo, de la ofrenda, de la cena, Santa Cena. No sé. Tengo que ver la línea que divide de lo que es opcional y de lo que es, hermanos, no opcional. Necesito aprenderlo. 2 Timoteo 2:15, ya para ir terminando, hermanos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Necesitamos urgentemente, hermanos, aprender eso. En conclusión, existe una gran necesidad de conocer el modelo de Dios para la iglesia, mandamiento, cada obra que hace, sí, cada una. Para todo hay un modelo. Donde no hay modelo, hay libertad. Donde no hay modelo, hermanos, hay libertad. Pero gracias a Dios que tenemos modelo para todo. Así que debemos aprender, ver la línea que divide, como decía, entre lo opcional y lo necesario, lo que es parte del modelo y de lo que no es. Así que es necesario aprender a trazar bien la palabra de Dios. Usted está aquí, hermanos, gracias por haber venido en esta noche, hacer el esfuerzo de haber venido nuevamente. Le invitamos el día de mañana, seguimos hablando de lo que la iglesia no es. Si identificamos lo que la iglesia es, podremos evitar lo que la iglesia no es el día de mañana. Póngase de pie y cantemos un himno. Si usted está aquí, no es miembro de la iglesia, usted ha venido al lugar correcto, donde tenemos capítulo y versículo, y sobre todo tenemos que modelo para todo. Cantemos, puesto de pie, por favor.